Hola, bienvenidos a Biblioteca Mística. El día de hoy les presento Las moradas filosofales, de Fulcanelli. Las moradas filosofales y el simbolismo hermético en sus relaciones con el arte sagrado y el esoterismo de la gran obra. Las moradas filosofales es la obra cumbre de Fulcanelli. Si el primer libro, El misterio de las catedrales, es uno de los libros más fecundos y enigmáticos de toda la historia, este segundo libro es un compendio general de alquimia, una enciclopedia ampliada y completada con explicaciones sobre los textos de autores clásicos. Asimismo, amplía su tesis de que además de las catedrales hay otras construcciones, manoirs y palacios franceses, obras artísticas, cuadros, grabados, esculturas, literatura general, Cyrano de Bergerac, Gargantúa y Pantagruel, El Quijote, Fausto, la Divina Comedia, cuentos de Perrault, libros religiosos, la Biblia, mitología egipcia, griega y romana, etc., que contiene un significado alquímico. La obra consta de 2 libros. El primero contiene toda una serie de explicaciones y comentarios generales exponiendo la naturaleza de la alquimia o filosofía de la naturaleza. En el segundo, al estilo del misterio de las catedrales, procede al estudio e interpretación de los símbolos o representaciones artísticas mostradas en diferentes edificaciones. Ningún elemento clave de la alquimia escapa a su interpretación, y debido a su vasta erudición, son relacionados con los aspectos más diversos del conocimiento y de la ciencia. Esta obra destaca por ser la primera en la que el autor ha decidido hablar lo más claramente posible sobre los arcanos filosóficos, llegando a citar con su nombre común los materiales iniciales del trabajo en el laboratorio, pero que nadie espere un libro explícito y completamente ordenado. Los diferentes elementos clave están íntegros, pero troceados y diseminados parcialmente a lo largo de todo el texto. Las ilustraciones de las ediciones originales, realizadas por Julien Champagne, fueron sustituidas a partir de la edición de J.J. Paubert por fotografías realizadas por Pierre Cahun, y lo mismo con las ediciones en otras lenguas. Se ignora el motivo real, pero esta modificación supone la intención de ocultar la contribución de Champagne a la obra y una alteración a como su autor la había aprobado. Esta es la primera edición en español, digital o papel, que contiene las ilustraciones de las ediciones originales en francés. Existen otras ediciones como la de Muñoz Moya, cuyas ilustraciones son las fotografías citadas. A los hermanos de Heliópolis. Imagen de patio interior. Rouen, Hotel de Bourg-Theroux. Frontispicio de la Salamandra, siglo XVI. Prefacio a la primera edición francesa. Considerada largo tiempo como una quimera, la alquimia interesa cada día más al mundo científico. Los trabajos de los sabios acerca de la constitución de la materia y sus recientes descubrimientos prueban con toda evidencia la posibilidad de disociación de los elementos químicos. Ya no se duda ahora de que los cuerpos tenidos por simples sean, por el contrario, compuestos, y la hipótesis de la insecabilidad atómica apenas encuentra ya partidarios.
La inercia decepcionante desaparece del universo, y lo que ayer se consideraba herejía se ha convertido hoy en dogma. Con una uniformidad de acción impresionante, pero en grados diversos, la vida se pone de manifiesto en los tres reinos de la naturaleza, netamente separados antaño y entre los cuales ya no se hace distinción. El origen y la vitalidad son comunes al triple grupo de la antigua clasificación. La sustancia bruta se revela animada y los seres y las cosas evolucionan y progresan en transformaciones y en renovaciones incesantes. Por la multiplicidad de sus cambios y de sus combinaciones, se alejan de la unidad primitiva, más para recuperar su simplicidad original bajo el efecto de las descomposiciones. Sublime armonía del gran todo, círculo inmenso que el espíritu recorre en su actividad eterna, y que tiene por centro la única parcela viviente emanada del Verbo Creador. Así, tras haberse alejado del recto camino, la ciencia actual trata de volver a él, adoptando poco a poco las concepciones antiguas. A la manera de las civilizaciones sucesivas, el progreso humano obedece a la ley indudable del perpetuo recomenzar. Respecto a todos y en contra de todos, la verdad acaba siempre por triunfar, pese a su lento avance, penoso y tortuoso. El buen sentido y la simplicidad se sobreponen tarde o temprano a sofismas y prejuicios. Puesto que nada hay escondido, enseña la Escritura, que no deba ser descubierto ni nada secreto que no deba ser conocido. Mateo capítulo 10, 26. Sin embargo, sería erróneo creer que la ciencia tradicional, cuyos elementos ha reunido Fulcanelli, se haya puesto en la presente obra al alcance de todos. El autor no ha pretendido eso en absoluto, y se engañaría del todo quien esperara comprender la doctrina secreta tras una simple lectura. Nuestros libros no son escritos para todos, repiten los viejos maestros, si bien todos son llamados a leerlos. En efecto, cada uno debe aportar su esfuerzo personal, absolutamente indispensable si desea adquirir las nociones de una ciencia que jamás ha cesado de ser esotérica. Por ello, los filósofos, con objeto de esconder sus principios al vulgo, han cubierto el antiguo conocimiento con el misterio de las palabras y el velo de las alegorías. El ignorante no es capaz de perdonar a los alquimistas, que se muestran tan fieles a la disciplina rigurosa que han aceptado libremente. Mi maestro, lo sé, no escapará al mismo reproche. Ante todo, le ha sido preciso respetar la voluntad divina, dispensadora de la luz y de la revelación. Asimismo ha debido obediencia a la regla filosófica, que impone a los iniciados la necesidad de un secreto inviolable. En la antigüedad, y sobre todo en Egipto, esta sumisión primordial se aplicaba a todas las ramas de la ciencia y de las artes industriales. Ceramistas, esmaltadores, orfebres, fundidores y vidrieros trabajaban en el interior de los templos. El personal obrero de los talleres y los laboratorios formaba parte de la casta sacerdotal, desde la época medieval hasta el siglo XIX. La historia nos ofrece numerosos ejemplos de organización parecida en la caballería, las órdenes monásticas, la masonería, las corporaciones, las cofradías, etc. Esas múltiples asociaciones que guardaban celosamente los secretos de la ciencia o de los oficios poseían siempre un carácter místico simbólico, conservaban
usos tradicionales y practicaban una moral religiosa. Se sabe cuánta era la consideración de que gozaban los gentiles hombres vidrieros cerca de los monarcas y los príncipes, y hasta qué punto esos artistas llevaban sus precauciones para evitar la difusión de los secretos específicos de la noble industria del vidrio. Estas reglas exclusivas tienen una razón profunda. Si se me preguntara cuál es, respondería simplemente que el privilegio de las ciencias debería ser patrimonio de los sabios de élite. Al caer en el ámbito popular distribuido sin discernimiento entre las masas y explotado ciegamente por ellas, los más hermosos descubrimientos se evidencian más perjudiciales que útiles. La naturaleza del hombre lo empuja voluntariamente hacia lo malo y lo peor. Lo más frecuente es que aquello que pudiera procurarle el bienestar se vuelva contra él y en definitiva se convierte en él en el instrumento de su ruina. Los métodos de guerra modernos son, por desgracia, la más palpable y triste prueba de este funesto estado de espíritu. Homo homini lupus. Por el hecho de haber empleado un lenguaje demasiado oscuro, no sería justo en presencia de peligros tan graves enterrar la memoria de nuestros grandes antepasados bajo una reprobación que no merecen. ¿Debemos condenarlos a todos y despreciarlos porque han abusado de las reticencias? Al envolver sus trabajos en silencio y al rodar sus revelaciones de parábolas, los filósofos actúan con sabiduría. Respetuosos de las instituciones sociales, no estorbaban a nadie y aseguran su propia salvación. Permítaseme a este respecto una simple anécdota. Un admirador de Fulcanelli conversaba un día con uno de los mejores químicos franceses y le preguntaba su opinión acerca de la transmutación metálica. «La creo posible», dijo el sabio, «aunque de realización muy dudosa». «¿Y si algún testigo sincero le diera fe de haberla visto y la aportara a la prueba formal?», replicó el amigo del maestro. «¿Qué pensaría usted?». «Pensaría», repuso el químico, «que un hombre así debería ser despiadadamente perseguido y suprimido como un malhechor peligroso». Como se ve, la prudencia, la extrema reserva y la absoluta discreción aparecen plenamente justificadas. ¿Quién después de esto sería capaz de reprochar a los adeptos por el estilo particular que han empleado en sus divulgaciones? ¿Quién pues osaría arrojar la primera piedra al autor de este libro? Mas no debería llegarse a la conclusión de que nada hay que descubrir en las obras de los filósofos, por lo que pudiera pensarse de una enseñanza en la que el lenguaje claro permanece prohibido. Muy al contrario, basta con estar dotado de un poco de sagacidad para saber leerlas y comprender lo esencial de ellas. Entre los autores antiguos y los escritores modernos, Fulcanelli es, sin discusión, uno de los más sinceros y convincentes. Establece la teoría hermética sobre bases sólidas, la apoya en hechos analógicos evidentes y después la expone de una manera simple y precisa. Para descubrir sobre qué reposan los principios del arte, gracias al desarrollo claro y firme, al estudiante le quedan pocos esfuerzos que hacer. Incluso le será posible acumular gran número de conocimiento necesarios. Así pertrechado podrá entonces intentar su gran labor y abandonar el ámbito especulativo por el de las realizaciones positivas. A partir de ese momento, verá erigirse ante él las primeras dificultades y surgir obstáculos numerosos y casi insuperables.
No hay investigador que no conozca esos escollos, esos límites infranqueables contra los cuales he estado yo a punto, muchas veces, de estrellarme, y más aún que yo mismo, mi maestro, conserva de ello imborrable recuerdo. A ejemplo de Basilio Valentín, su verdadero iniciador, se vio fracasado sin poder hallar la salida durante más de 30 años. Fulcanelli ha llevado el detalle de la práctica mucho más lejos que ningún otro, con una intención caritativa hacia los que trabajan, sus hermanos, y para ayudarles a vencer esas causas fatigosas de detenciones. Su método es diferente del que ha sido empleado por sus predecesores y consiste en describir con minucia todas las operaciones de la obra, tras haberla dividido en muchos fragmentos. Toma así cada una de las fases del trabajo, comienza su explicación en un capítulo y la interrumpe para proseguirla en otro, y para terminarla en un último lugar. Esa fragmentación que transforma el magisterio en un solitario filosófico no será capaz de asustar al investigador instruido, pero desanima enseguida al profano, incapaz de orientarse en ese laberinto diferente e incapaz de restablecer el orden de las manipulaciones. Tal es el interés capital del libro que Fulcanelli presenta al lector culto, llamado a juzgar la obra según su valor, según su originalidad, o tal vez a estimarla conforme a su mérito. Me complazco también en dirigir mi más vivo agradecimiento al editor Monsieur Jan Schmidt, cuyo buen gusto y probada competencia han dirigido con tanta perfección la edificación de la parte material de las moradas filosofales. Eugene Cancelliet, B.C.H. Abril de 1929. Prefacio a la segunda edición francesa. Las moradas filosofales, que tenemos el honor de prologar de nuevo, no debía ser el último libro de Fulcanelli. Con el título de Finis Gloriae Mundi, el fin de la gloria del mundo, existía una tercera parte que emprendió su autor y que hubiera elevado la obra didáctica a la más extraordinaria trilogía alquímica. En aquella época hacía ya 6 años que nuestro viejo maestro había conseguido la elaboración de la piedra filosofal, de la que se ignora ordinariamente que se divide en medicina universal y en polvo transmutatorio. Una y otra aseguran al adepto el triple patrimonio: conocimiento, salud y riqueza, que exalta la esencia terrestre a la absoluta felicidad del paraíso de Génesis. Siguiendo el sentido del vocablo latino adeptus, el alquimista ha recibido desde ese momento el don de Dios, o mejor aún, el presente en el juego cabalístico de la doble aceptación, subrayando que a partir de entonces goza de la duración infinita de lo actual. Adeptos se dicen en el arte químico, adepti dicuntur in arte chimica. Precisa Ducange, que analiza también el sinónimo mistae, que designa exactamente a los que han alcanzado la más elevada iniciación. Pues esta rica materia, declara Henri de Lithot en su Commentari sur le Trésor des Trésors, comprende en sí el misterio de la creación del mundo y de las grandezas y maravillas de Dios, y es un verdadero sol que da luz, por cierto, las cosas tenebrosas. El Cosmopolita nos habla de un espejo que le mostró Neptuno en el jardín de las Hespérides, y en el que vio toda la naturaleza al descubierto sin duda. Se trata del mismo espejo que vemos representado en una de las hermosas pinturas herméticas
que adorna la sacristía del santuario de Simias, cuya divisa latina apenas recuerda el ligero velo extendido por el aliento sobre el objeto ordinario de los tocadores. Platus ritus odit. Un vano aliento lo empaña. El espejo de la sabiduría, evidentemente, no ofrece ninguna relación con el mueble utilizado para la reflexión de la imagen. Aunque esté hecho de metal, como en el antiguo Egipto, o de obsidiana, como en la Roma de los Césares, o del cristal de las fuentes en los más remotos orígenes, o del vidrio azogado más puro en nuestros tiempos modernos. Sin embargo, es este último, en forma de tente convexa e inclinada, el que sostiene la prudencia con dos rostros opuestos, guardiana de la tumba de Francisco II de Francia. En la Catedral de San Pedro en Nantes, con sus tres compañeras, la justicia, la fortaleza y la templanza. De estas cuatro estatuas magníficas, ejecutadas durante el primer lustro del siglo XVI, hizo unos dibujos a lápiz Wolf, realzado con aguada, nuestro malogrado amigo Julian Champagne, de cuya muerte se han cumplido exactamente el 26 de agosto 25 años. Había sido alumno de Jean-Long Jeremy, así como nuestro común amigo, mi querido Mariano Ancón, artista orgulloso, digno de los tiempos antiguos, muerto de miseria en 1943. En medio de sus telas amontonadas por centenares, en su pequeña vivienda de la Rue de la Chapelle en Saint-Ouen, que pronto debía ser destruida por el terrible bombardeo. Tras la advertencia hecha por la leyenda que corona el emblema del monasterio franciscano, acabamos por tener la impresión de que la hermosa criatura, sin preocuparse de su occipucio senil y grave, retiene su respiración en el examen atento y sostenido de alguna escena extraña que se ofrece a su mirada. En el reino del azufre, insiste el cosmopolita, existe un espejo en el que se ve todo el mundo. Quien quiera que mire en ese espejo puede ver y aprender las tres partes de la sabiduría de todo el mundo, y de esta manera se convertirá en muy sabio en esos tres reinos, tal como lo fueron Aristóteles, Avicena y otros muchos que, al igual que el resto de los maestros, vieron en ese espejo cómo fue creado el mundo. De Sulfure, Colorani, 1616, página 65. Seguramente el doble secreto del nacimiento y de la muerte, impenetrable para los más sabios según el siglo, el de la creación del mundo y de su fin trágico, en castigo por la avidez y el orgullo de los hombres, igualmente inconmensurables, no son las más pequeñas revelaciones visuales que proporciona al adepto el espejo del arte. Mercurio esplendoroso y precioso, que refleja en la ligera convexidad del baño las vicisitudes de la bola crucífera, sucesivamente presentadas en el plano alegórico por las iniciáticas viñetas, transformadas con deliciosas travesuras que grabó Philippe de Malery, con toda la delicadeza de su mano para el librito de Reteus du Collège de la Société de Jesús a Anvers. Así traducimos nuestra interpretación de las siglas ARR, CSIA, Arretoribus Collegi Societatis Iesu Adverbiae, que acompaña el título Typus Mundi in quo eius calamitates et pericula nec no divini humanic amortis atipatia emblematice proponuntur. Imagen del mundo en la que se presentan emblemáticamente sus calamidades y sus peligros, y luego también la antipatía del amor de Dios y del hombre.
El primer emblema designa sin embargues la fuente inicial, sino única, de todos los males de nuestra humanidad. Eso es lo que subraya la leyenda latina al jugar. Entre paréntesis con la cábala fonética. Totus mundus in maligno, maligno. Positus est. Todo el mundo está instalado en el diablo, en el árbol del mal. He aquí pues el árbol de la ciencia del bien y del mal, el del Génesis, del que el Creador ordenó a Adán no comer, significándole desde el principio la consecuencia inevitable y funesta. Porque el día que de él comieses, ciertamente morirás. In quocumque enim die comedereis ex eo, morte morieris. No nos sorprendería que el árbol paradisiaco y prohibido fuera, en este caso, una cantidad de pequeños mundos unidos a las ramas por su reverso, que sirve de pedúnculo. Enroscada en el tronco central por la parte inferior de su cuerpo anguípedo, Eva seductora con el seno carnoso y provocador tiende una de esas manzanas singulares a su extasiado compañero, que levanta la diestra para recibirla. No hay necesidad de que intentemos la menor explicación en lo que concierne a la esencia a la cual los sabios padres quisieron que perteneciera el árbol central del jardín de las delicias. Fulcanelli, en el misterio de las catedrales, ha hablado bastante de esa encina y de su estrecha relación, desde el punto de vista simbólico, con la materia de los alquimistas, para que no fuera superfluo repetir esas enseñanzas, ni sobre todo de temer oscurecer o traicionar el pensamiento del adepto. Tratando de resumirla, contentémonos con señalar en el lindo grabado de Typus Mundi, esa liebre que el árbol esconde a medias y que roe la escasa hierba del prado, abierto al fondo. Se pondrá a continuación, entre las moradas filosofales reunidas por Fulcanelli, relacionar con la chimenea suntuosamente adornada de Lois de Estissac, quien fue con mucha verosimilitud alumno de François Rabelais. Se meditará acerca de la sorprendente relación cabalística establecida por nuestro maestro entre la liebre y la materia bruta de la gran obra, escamosa, negra, dura y seca, cuya bola crucífera, al proliferar en el seno del follaje revelador, llevada hasta su esquema lineal, da el símbolo gráfico propio de los antiguos tratados. Es entonces la indicación de la Tierra, ya se trate, como hemos dicho, del caos primordial de la creación alquímica o del globo macrocósmico que forma parte de los 7 planetas del cielo de los astrólogos. Vuelto sobre su cruz, el signo de la Tierra se convierte en el de Venus, de esa Afrodita a la que los adeptos designan con más precisión como su sujeto mineral de realización. En ese mismo y tan extraño Typus Mundi, la quinta imagen nos muestra al amor haciendo girar, con ayuda de una correa de piel de anguila, sobre la rama vertical que le sirve de eje, la bola del mundo, al que amenaza por otra parte la discordia con su cabellera y su látigo formados por serpientes que se retuercen irritadas y dispuestas a morder de todas maneras. Sería un error sorprenderse de que hiciéramos tanto caso al muy valioso pequeño volumen que Fulcanelli tenía en tan gran estima, y que aquí tengamos la ocasión de atraer muy en especial la atención del investigador sobre el luminoso capítulo relativo a Lois de Estissac, y ya evocado, es decir, más exactamente sobre el pasaje que se esfuerza por disipar toda confusión, casi inevitable con el régulo de la espaguiria. Asimismo,
Bueno será relacionar estas indicaciones con lo que el maestro observa aún respecto al mismo globo, reflejo y espejo del microcosmos, en su estudio de la deliciosa mansión de la salamandra, en Lisieux, que por desgracia fue destruida en 1944. Digamos sin rodeos que la materia de los trabajos alquímicos se presenta e incluso se impone con tanta evidencia que no hay autor, aun el más sincero, que no se haya mostrado deseoso, que no haya callado, velado o falseado la selección, hasta escribir el nombre vulgar de este sujeto, muy realmente predestinado para declarar al fin que no es aquel. El alquimista debe unirse a esta virgen en cuerpo y alma, en el matrimonio perfecto e indisoluble, a fin de recobrar con ella el andrógino primordial y el estado de inocencia. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, sin avergonzarse de ello. Erat autem uterque nudus, Adam sili, sed et uxor eius, et non eruescebant. El artista recibe mucho, si no todo, de esta unión radical, de esta ínfima armonía espiritual y física, con la materia canónicamente reservada que lo inspira mediante intercambios fluídicos que guían su búsqueda cuando, al igual que el caballero de las novelas medievales, se consagra al servicio de su dama y se expone por ella a los mayores peligros. Pasión superior a la vez mágica y natural, sobre la que no deja de ser interesante que el neófito escuche discurrir al conde de Gabalis, concediendo desde luego su parte exacta a la hipérbole, para dejar a la compañera de carne la parte considerable que le corresponde y que proclama las imágenes del mutus liber. Sí, hijo mío, admirad hasta dónde llega la felicidad filosófica para mujeres cuyos frágiles encantos pasan en pocos días y son seguidos de arrugas horribles. Los sabios poseen bellezas que no envejecen jamás y que ellos tienen la gloria de ser inmortales. Juzgad el amor y el reconocimiento de esas amantes invisibles, y con cuánto ardor tratan de complacer al filósofo caritativo que se esfuerza en inmortalizarlas. Denunciad a los inútiles e insípidos placeres que pueden hallarse con las mujeres. La más bella de entre ellas es horrible junto a la más insignificante de las sílfides. Ningún desagrado sigue jamás a nuestros sabios abrazos. Miserables e ignorantes, cuánto sois de compadecer por no poder gustar las voluptuosidades filosóficas. Alejándose del ámbito cabalístico, donde ha presentado a la mujer salamandra como la más bella, pues está constituida por el fuego universal, principio de todos los movimientos de la naturaleza, en cuya esfera elevada habita el abad Montfaucon de Villars. Expone pronto la manera de subyugar a esta criatura elemental por el trueque del matraz filosófico. Ya se mire desde el exterior la evidente convexidad de su vientre, ya se contemple en el interior el misterio de su cóncava redondez. Es preciso purificar y exaltar el elemento del fuego que está en nosotros y elevar el tono de esta cuerda aflojada. Solo hay que concentrar el fuego del mundo mediante espejos cóncavos en un globo de vidrio, y ese es el artificio que todos los antiguos han ocultado religiosamente y que el divino Teofasto ha descubierto. Se forma en ese globo un polvo solar, el cual se purifica de sí mismo y de la mezcla de los otros elementos. Se prepara según el arte y en muy poco tiempo se convierte en soberanamente apropiado para exaltar el fuego que hay en nosotros y nos hace, por así decirlo, de naturaleza ígnea. No dejaremos de señalar en este punto el paralelismo que se impone entre este pasaje de Entretiens sur les sciences secretes del conde de Gabalis con el del
Otro mundo, los estados de la luna, donde Cyrano Bergerac hace hablar a su demonio protector que lleva 2 bolas de fuego, que la concurrencia se sorprende no le quemen los dedos. Estas llamas incombustibles, dice, nos servirá mejor que vuestros enjambres de gusanos. Son rayos del sol que he purgado de su calor, o de lo contrario, las cualidades corrosivas de su fuego hubieran herido nuestra vista deslumbrándola. Yo he fijado su luz y la he encerrado dentro de estas bolas transparentes que sostengo. Esto no debe despertaros gran admiración, pues no me resulta más difícil, a mí que he nacido en el sol, condensar los rayos que son la polvariada de aquel mundo que a vosotros amasar el polvo o los átomos, que son la tierra pulverizada de este. Qué sorprendente similitud de destino entre esos 2 autores que murieron prematuramente y de forma trágica. El uno a los 35 años a causa de una terrible herida en la cabeza, y el otro a los 38 por una viga lanzada desde una ventana, asesinado en la calle de Lyon. El adepto, es decir, como lo hemos expuesto más atrás, el hombre que posee la piedra filosofal, es el único que puede prever todo lo que es capaz de amenazar su existencia, las enfermedades, los accidentes y sobre todo la violencia criminal. El filósofo que no ha triunfado por muy cerca de la meta que se encuentre, aunque haya adquirido alguna ciencia de la gran obra, en ocasiones con una o varias de las preciosas medicinas intermediarias, no sería capaz de alcanzar, sin embargo, de manera absoluta y soberana, la facultad de penetrar en el porvenir y tampoco, por supuesto, la de leer el pasado. Pero no es uno de los más legítimos timbres de gloria de nuestro maestro Fulcanelli el haber desvelado el primero, la verdadera personalidad de Cyrano Bergerac, presentándolo no sin argumentos concretos, probatorios y decisivos, como un filósofo hermético de valor excepcional, al que no dudar en calificar como el más grande de los tiempos modernos. Eso es lo que se desprende en las moradas filosofales, de 3 fragmentos importantes del Grimorio de Dampierre-sur-Bouton, en particular de la glosa de Fulcanelli sobre el duelo encarnizado, de la remora y de la salamandra descrito por Cyrano, que asiste a él en compañía de un anciano. Combate esotérico que justifica en su realidad física la corona fructífera que honra uno de los artesonados de la galería alta en bóveda rebajada y que encuentra la divisa: Nemo accipit qui non legitime certaverint. Nadie la recibe que no haya combatido según las reglas. Si no hubiera todo esto junto con el pasaje sobre el fénix en la misma historia de los pájaros, habría también, entre otras 100 cosas que revelan claramente la pura esencia alquímica del otro mundo, la máquina que arrebataba a nuestro héroe hasta el imperio del sol. La pieza principal y motriz es una vasija de cristal que toma la forma poliédrica del cuadrante solar del Palacio Holyrood de Edimburgo, el extraño edificio escocés del que se ocupa el último capítulo de las moradas filosofales. El recipiente estaba construido a propósito con muchos ángulos y en forma de icosaedro, a fin de que cada faceta fuera convexa y cóncava, y mi bola produjera el efecto de un espejo ardiente. Nada coincide mejor después con el texto de Fulcanelli, que demuestra que el icosaedro simbólico es ese cristal desconocido llamado vitriolo de los filósofos, que es el espíritu o el fuego encarnado, que con anterioridad hemos visto que no quema las manos, por lo que repite Bergerac, se juzgará que reconoce en ese elemento celeste un polvo casi espiritual. No se sorprenderá de que me aproximase al sol sin ser quemado,
pues lo que quema no es el fuego, sino la materia a la que está unido, y el fuego del sol no puede ser mezclado con ninguna materia. Savinien de Cyrano, así puesta a plena luz, aparece muy distinto del personaje inconsistente y caprichoso que ha grabado la literatura en la imaginación de la mayoría, sobre el modelo de una reputación falsa, únicamente nacida de los excesos de la juventud, a la vez ardiente y pasajera. Fulcanelli quiso pues que esos dos aspectos del mismo nombre fueran claramente distintos, y con ese objeto, como se advertirá, eligió para el autor sabio de El Otro Mundo, único en verdad digno de la gloria y del renombre, la disposición patronímica que se muestra propicia para reconciliar la exigencia oficial del registro de bautismo con la fantasía nobiliaria del gentilhombre parisiense, más rico de ciencia que de bienes raíces. Excelente idea que hemos seguido y que, entre las variantes utilizadas por el mismo interesado, se dedicó por la forma de Cyrano Bergerac. La partícula en el centro recuerda demasiado el espadachín panilócuo, desdoblado de galán platónico, popularizado por la tragicomedia de Edmond Rostand. Nada importa, por lo menos, la versatilidad del filósofo respecto a la etiqueta temporal de su individualidad social, por lo que Fulcanelli manifestó a su vez una indiferencia total, tanto más válida cuanto que su ascenso al adepto no hizo sino aumentarla. Sí, ¿qué importancia tiene? Concluyamos pues con el Jafet del infortunado Escarrón, que no guardó demasiado rencor a Savinien por un retrato, sin embargo implacable y sin caridad. Tom Zapata Pascal Lou Pascal Zapata Car il en importe que Pascal soit devant ou Pascal soit derrière. El lector deberá adivinar que las moradas filosofales se abren con el frontispicio de la salamandra y que se cierra con el sundial de Edimburgo a manera de epílogo. Esos dos emblemas expresan la misma sustancia, cuyo estudio profundo disperso en todo el volumen constituye la expresión meticulosa del enorme esfuerzo que produjo a nuestro maestro su invención, de las inauditas dificultades que exigió de él para su perfecta preparación. No tendremos la pretensión de completar la enseñanza que Fulcanelli ha dispensado con abundancia en el curso de sus páginas, sin exceptuar nada de ello, según le permitían sus conocimientos de especialista de primera línea y en cuanto al peligro de divulgación, su habilidad de retórico hermético familiarizado con los autores antiguos. Sin embargo, el peligro de que hemos gozado de hallarnos por tanto tiempo cerca del maestro como testigo maravillado de sus incansables manipulaciones junto a la boca del horno, nos autoriza a anotar algunos recuerdos que los aficionados sin duda sabrán apreciar como es debido. No pensamos cometer ninguna imprudencia al publicar que Fulcanelli nos confió que había estado más de 25 años buscando ese oro de los sabios, que sin cesar tenía junto a sí, bajo la mano y ante los ojos. Esta confesión teñida de sinceridad y de humildad en la que asomaba casi el arrepentimiento nos dejó, por el momento, confundidos. A decir verdad, su ejemplo no constituía una excepción. Anaxágoras, de quien leímos junto al maestro La alquimia desvelada, en una muy fiel traducción francesa manuscrita del siglo XVIII, después de haber buscado durante más de 30 años aquel cuerpo misterioso que tenía en sus manos cada día, exclama de pronto transportado:
Oh gran Dios, ¿en qué ceguera nos tenéis? ¿Hasta dónde sabéis? Por vuestra misericordia infinita, que esta obra no nos perderá. Comentaba entonces el maestro con su grave y noble rostro cubierto por sus largos cabellos grises e inclinado sobre nuestro hombro. Hacia el oro filosófico todo lleno de impurezas, rodeado de espesas tinieblas y cubierto de tristeza y de duelo. Debe ser considerado y sin embargo como la verdadera y única materia prima de la obra. Al igual que sucede con la verdadera y única materia prima, el mercurio, de donde ese oro invisible, miserable y desconocido ha nacido. Esta distinción que no se acostumbra a hacer precisaba es de una importancia capital, pues facilita muchísimo la comprensión de los textos y permite la resolución de las primeras dificultades. La conversación proseguía y a ella era a menudo convidados como testigos, bajo la luz suave de una gran lámpara de petróleo, los autores reunidos en muchedumbre en la biblioteca vecina. Desde el principio el resultado de la coagulación del agua se presenta de tal forma que a menudo uno se inclina a rechazarla, sin tan siquiera tomarse la molestia del más modesto examen. En nuestra explicación de la escena macabra que ilustra la cuarta clave de Basilio Valentín, hemos hablado de esta materia, simbólicamente designada por el estiércol, que los alquimistas conocen bien, aunque la consideran como una deleznable residuo y no hagan de ella el menor caso. Por el hecho de que es difícil no extraer nada de esa materia que resulte de algún valor, a menos que sea con ayuda de nuestra técnica. Esas heces ni siquiera han entrado en la clasificación de subproductos utilizables. Sin embargo, es una sustancia en apariencia inmunda, la que los filósofos llaman baba del dragón, y de la que afirman que es a la vez muy vil y muy preciosa. De color negro y olor cadavérico, se eleva del fondo de la mar hermética y se extiende a la superficie como el licor sale de una llaga bajo el aspecto de una espuma infecta, ampullosa y pútrida, que se aplica a recoger alegremente la pareja del mutus liber. El alquimista y su mujer recogen con cuchara ese bodrio grasiento y pimentado, que recubre su solución que Fulcanelli recuerda en el capítulo del hombre de los bosques en sus moradas filosofales. De esta manera, finalmente, los dos personajes de la iconografía de Altus ponen en práctica el consejo Magistri Arnoldi Villanovani in eius philosophorum Rosario. Sin embargo, reúne aparte el negro que sobre nada, pues es el aceite y el verdadero signo de la disolución, porque lo que está disuelto alcanza lo más alto de donde se separa de las cosas inferiores, lo que se eleva y trata de alcanzar otros lugares, como un cuerpo de oro. Por otra parte, guarda con precaución para que no vuele en humo. Luc Tuny, 1856, página 71. Tal es nuestro estiércol, hubiera probado el maestro, nuestro estiércol que los filósofos designaron con las expresiones de azufre, negro, azufre de naturaleza, prisión del oro, tumba del rey, o por los nombres de Latón, Cuervo, Saturno, Venus, cobre, bronce, etc., y al que atribuyen las mayores y más varas virtudes. Lo estimaron legítimamente como un real presente del Creador, y afirma que sin una inspiración del cielo jamás podría reconocerse en ese magma desheredado y repulsivo de aspecto el don de Dios que transforma al simple alquimista en sabio y al filósofo en adepto probado. Ved que Ireneo Filaleteo lo asimila al oro y le da ese nombre. Vedlo en el capítulo 18, párrafo 3, de su Introitus.
Así concluía Fulcanelli tomando la indicación de su prodigiosa memoria, con toda la benevolencia de su sonrisa, con la mano levantada en un gesto habitual, en el que brillaba aquella noche el anillo bafomético cincelado en oro de transmutación, y llegado hasta él procedente de los templarios de la encomienda de Genebont en Bretaña. Leemos en efecto en el latín debido a Nicolas Lenglet du Fresnoy, y que una nota de Juan Miguel Faustius nos confirma ser el del manuscrito más perfecto, en el que la entrada abierta fuera traducida e impresa en Londres en 1669. Introitus apertus ex manuscripto perfectiori traductus et impressus Londini. Mas nuestro oro no puede ser comprado con dinero, aunque estuviera dispuesto a ofrecer a cambio una corona o un reino. En verdad que es un don de Dios. En efecto, no debemos tener en las manos nuestro oro perfecto, al menos de manera vulgar, porque es necesario a nuestro arte a fin de que sea nuestro oro. No deja de tener lógica, subrayaba Fulcanelli, que los sabios hayan dado a nuestro precioso cuerpo los nombres de los planetas Saturno y Venus. Dichoso, exclamaba Filaleteo, aquel que puede saludar ese planeta de marcha lenta tar tambulonem. Ruega a Dios, hermano, a fin de que seas digno de esta bendición, porque no depende de quien la busca, y con mayor razón de quien la desea, sino solo del Padre de la luz. En cuanto a Venus, los autores no lo hacen intervenir en la operación más que para indicar analógicamente cómo nace el azufre negro. El lector verá con Fulcanelli que ese agente filosófico nace del mar hermético y aparece en lo más fuerte de la agitación de las aguas, bajo la forma de una espuma que se eleva sobre nada, se espesa y flota en la superficie. Comprenderá entonces cuán grave sería su error si adoptara el plomo para la materia mercurial y el cobre para el dispensador del azufre. Mas, ¿cuál puede ser el promotor mineral aislado o doble de la putrefacción del mercurio, generadora de ese azufre negro, fluido y viscoso, de reflejos metálicos irisados como el plumaje del cuervo, de tal manera que recibe el nombre del volátil negro, que los latidos llaman Poepheus, Alés, el pájaro de Apolo, desvelando la idea del sol oscuro y del oro volátil? Sí, ¿cuál es ese catalizador químico que con tanta frecuencia fue objeto de nuestras conversaciones con el maestro? Pensamos que sea ahora oportuno revisar, razonándolas y dirigidas a nuestros hermanos detenidos en el atolladero, las consideraciones que implica el mismo problema, las cuales fueron continuadas por Fulcanelli a lo largo de su segunda obra. Entre las sales que se muestran idóneas para formar parte de la composición del fuego secreto y filosófico, el salitre parece que debería ocupar un lugar importante. Al menos así permite presumirlo su etimología. En efecto, el griego nitrón, que designa el azotato de potasa, y vulgarmente el nitro, toma su origen de nipto o niso, lavar, y se sabe que los filósofos recomiendan lavar con el fuego. Todas sus purificaciones y todas sus sublimaciones se hacen con ayuda de lavados ígneos, con laveures, según escribe Nicolas Flamel. Por otra parte, el salitre, cuando actúa en contacto con las materias en fusión, en fundente, se transforma parcialmente en carbonato de potasio, se alcaliza. El carbonato era llamado antaño sal de tártaro, y el tártaro se dice en griego trix.
con el significado de ges de vino, escoria, sedimento. Este sustantivo deriva del verbo trigo, de secar, secar, que expresa la acción misma del fuego, y se podría por añadidura compararlo de modo muy sugestivo a nuestro familiar truco, en el sentido de procedimiento escondido, de medio astuto o sutil. El truco de la obra residiría así en la aplicación de la sal de tártaro, procedente del ataque del nitro, considerado como la sustancia o como uno de los componentes del fuego secreto que los alquimistas reservaron tan rigurosamente en sus tratados. Según el abate Spagnole, la palabra truco procedería de tricho, golpear y juego de pasa pasa, pero tricho significa sobre todo desgastar por el frotamiento, agotar, fatigar, hostigar, atormentar. Se puede, pues, derivar de esos dos vocablos todas las ideas que deciden la elección del fuego secreto y que determinan su modo de utilización y de actividad sobre la materia filosofal. Atormentando el fuego la deseca, la calcina y la escorifica. Imagen número 1. Museo de Cluny, Saona y Loira. Capitel del siglo XII. El tañido cíclico anunciando la abominación de la desolación a los pueblos numerosos y gregarios que vivieron los últimos lustros de la edad de hierro. Por lo demás, formulamos aún algunas reflexiones acerca de la sal a la que la fusión da la consistencia vítrea, particularmente apta para impregnarse del color y retenerlo, aunque sea el más precioso y el más fugitivo, puesto que el color es la manifestación específicamente visible del azufre secreto. El artista conoce por él el origen de sus tintes. Entre estos, el espíritu universal ocupa un lugar importante en la base misma de la gama polícroma de la gran obra. Ese spiritus mundi disuelto en el cristal de los filósofos produce aquella misma esmeralda que se desprendió de la frente de Lucifer en el momento de su caída, y en la cual fue tallado el Graal. Es la gema hermética que orna el anillo de piel de asno, como el del Papa alquimista Juan XII en su tumba, y que se vuelve a encontrar en los arcos pintados de la capilla del convento de Simias, ocupando el sello de una sortija y ensalzada por la leyenda yuxtapuesta en la lengua italiana: Nella terra né il cielo vist a più bella. Ni la tierra ni el cielo han visto otra más bella. Con el coadyuvante salino hemos abordado ese otro gran problema que es el de la sublimación y que Cézanne, el cosmopolita, examinó muy ampliamente hasta modelar con él la resolución química sobre la gran coagulación de los últimos tiempos. En el pasaje que tomamos del adepto escocés de Sulfure, página 15 y 16, se encontrará la confirmación de la teoría de Fulcanelli, en el lugar de las dos catástrofes suscitadas para castigar y purificar la tierra, pero no para destruirla y exterminar a sus habitantes. Así pues, el creador de todas las cosas es el destilador, y en su mano está ese destilatorio, a cuyo ejemplo han sido descubiertas por los filósofos todas las destilaciones, lo que sin duda ha inspirado a los hombres el mismo Dios muy alto y misericordioso podrá, cuando sea su santa voluntad, extinguir el fuego central o quebrar el vaso, y ese será el fin de todas las cosas. Pero como la bondad de Dios tiende
a lo mejor, exaltará cada día su muy santa majestad y elevará ese fuego, el más puro de todos, que en el firmamento está más alto que las aguas de los cielos, y aumentará un grado el fuego central, a fin de que todas las aguas sean volatilizadas en aire y la tierra sea calcinada, hasta tal punto que el fuego, tras haber consumido todo lo impuro, devolverá a la tierra purificada las aguas utilizadas que habrán circulado en el aire. Y de esta manera, si por lo demás está permitido filosofar, Dios hará un mundo mucho más noble. Recordemos las palabras de San Juan Bautista, designando con claridad las dos vastas purificaciones de que algunos borradores que quedaron en el archivo vacío del importante trabajo incompleto muestran al final de las moradas filosofales cómo pudieron en su temible eventualidad fijar en primer lugar la atención del filósofo y decir al fin el mutismo del adepto: yo, cierto, os bautizo en agua para penitencia, pero detrás de mí viene otro más fuerte que yo, a quien no soy digno de desatar las sandalias. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Mateo capítulo 3, 11. Esto es brevemente expresado la base misma de la teoría del quiliasmo, del que los templarios dejaron, entre otras inscripciones, en la pared de su calabozo en la fortaleza de Chinon, el esquema misterioso reproducido en nuestra obra Deus Logis Alchimiques. Los filósofos herméticos fueron depositarios de este conocimiento y entre ellos, no los de menor importancia, a saber Jean Lelemont, autor de los bajos relieves de su encantadora mansión del Berry. En el oratorio de esta joya arquitectónica del Renacimiento en sus comienzos, se advierte en uno de los comportamientos del techo una esfera armilar que parece colocada en el seno de largas llamas que se elevan de un lugar único y gigantesco. Esta figura está coronada por una ancha banderola asimismo desplegada, que aunque sin divisa, señala de modo muy especial el sentido escondido de aquel lugar, en virtud de lo que Fulcanelli desarrolla muy doctamente. A propósito del vocablo filacteria, antes de emprender el estudio minucioso de la iconografía esculpida de Dampierre-sur-Bouton. El fuego que envuelve así la esfera de Ptolomeo, en su mitad inferior se nos aparece a la vez celeste y magnético, puesto que desprovisto de combustible aparente, emana de un punto invisible del universo exterior. A cada lado hay dos angelotes atados y rollizos, portadores del mismo fluido justiciero que el de la derecha y que se emparentan con uno de los ángeles del Apocalipsis. Sopla y aviva al son de su trompeta, pequeños ceros que encarnan asimismo el principio vital y creador, y cuyo arco infalible privado de su cuerda desenganchada y cruzada en X, con una filacteria proclama en el comportamiento vecino que su función soberana quedará suspendida por un tiempo. De manera semejante el Dios bíblico quiebra el arco del pueblo de Israel al que quiere castigar. Conteram arcum Israel. Por las notas que nos quedan del maestro, aparte los papeles que pertenecían al ámbito puramente alquímico y que fueron utilizados sin excepción, según escribimos hace ya más de 20 años. Por esas notas sabemos que el hemisferio boreal sufrirá el incendio, mientras que el otro será sometido a la inundación. En consecuencia, podría extrañarnos que Jean Lelemont nos mostrará el polo austral del mundo expuesto al brasero universal, si ignorásemos que quiso traducir en imagen el alcance cabalístico del vocablo tópico en aquel lugar. Este no se aplica en absoluto al doble cataclismo en sí,
como podría creerse, sino la causa que lo provoca y que constituye la terrible convulsión geológica. En efecto, el trastorno es la inversión de la bola, exactamente el cambio de las dos extremidades del eje o la caída de los polos, uno de los cuales toma bruscamente el lugar del otro. En los dos comportamientos que siguen, el adepto expresó desde los puntos de vista alquímico y cíclico la asociación de los dos elementos antagonistas mediante una acción simultánea. Es, otra vez, un angelote no menos obeso que los precedentes, el que mantiene en el centro de un hogar que irradia en solo una concha de Santiago, receptáculo consagrado del agua alquímica, y también un hisopo atado bajo una banderola que deja caer enormes gotas sobre llamas idénticas, siempre producidas sin cuerpo de combustión. En cuanto a ese fuego que el adepto de Bourg hizo representar, como perfecto iniciado que conoce a maravilla el destino del mundo, se expresa de manera mucho más realista, conforme a su esencia sobrenatural, por el reciente anuncio de Electricité de France. Nos ha parecido útil señalar esto aún a riesgo de que pueda parecer fantástico, frívolo y fuera de propósito. Ese singular llamamiento al ahorro, extendido en abundancia por las paredes, no menos alejado de su papel aparente que problemático en su alcance como reclamo, sorprende enseguida por su sobrio poder de evocación filosófica. A partir del borde superior de la imagen en colores, todo el fluido fulgurante y azul, surgido de las profundidades cósmicas, ilumina las sombras cimeras de los espacios intersiderales, desciende y golpea la parte septentrional de la Tierra, cuyo globo se halla en la parte baja de la composición. Cuadro impresionante que, aunque desprovisto del elemento líquido que anegue el hemisferio sur, se muestra más sugestivo aún que el simbolismo del monumento obelisco de Dammartin sous Tigous, reproducido por el dibujo de Julien Champagne, y que constituye uno de los más fuertes argumentos de Fulcanelli, tomado de las artes plásticas en apoyo de su tesis. Acerca de este tema, que se reparte la angustia y la esperanza de los hombres, habíamos prometido escribir algunas líneas. Las tomamos ahora de la sentencia que hallamos bajo la segunda imagen del Typus Mundi, citada al comienzo de este prefacio, que designa el fruto prohibido del árbol de la ciencia, como único responsable de los mayores sufrimientos humanos cuando se coge al margen de las leyes eternas de la filosofía. Es una escena de desolación en la que los dos azotes universales se abaten a la vez sobre la tierra y afligen por separado a ambas mitades. Así la manzana única ha crecido para la desdicha general. Sic malum crepit unicum in omne malum. Sabin, febrero de 1958. Eugene Canceliet. Prefacio a la tercera edición francesa. Todas estas cosas le sucedieron a ellos en figura y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, para quienes ha llegado la plenitud de los tiempos. Primera epístola de San Pablo a los Corintios, capítulo 10, 5-11. Fulcanelli entendió siempre por la expresión morada filosofal todo soporte simbólico de la verdad hermética. Cualquiera pudiera ser su naturaleza e importancia. A saber, por ejemplo, la minúscula figurilla conservada en una vitrina, la pieza de iconografía en simple hoja o cuadro, el monumento arquitectónico, ya sea detalle, vestigio o castillo o iglesia, en su integridad. De entre los modestos iniciales, por desgracia, muchos se hallaban más o menos deteriorados.
Otros, lo cual es infinitamente peor, desaparecieron en su totalidad, a menudo bajo bombas amigas cuya necesidad era poco menos que discutible. De esta miseria lastimosa, Lisieux ofrece como una ilustración realmente tópica, ya que fue destruido en su parte antigua, incluido el palacio, de valor inestimable. Durante aquel tiempo gozaba de una serena inmunidad la basílica comercial, que es sobre todo notable por su cúpula, en perfecta armonía con la atmósfera habitual de los grandes almacenes de París. Para nosotros que trabajamos por vía seca, en el horno, la morada filosofal, a la vez la más humilde y la más opulenta, es la caverna de Belén, donde la Virgen María dio a luz al divino niño. El albergue subterráneo se encontraba a tanta profundidad que la luz no penetró jamás en él, sino siempre las tinieblas, porque en el interior no recibía la claridad del día. Lux non fuit unquam sed semper tenebrae, quia lumen diei penitus non habebat. Allí, según la secuencia de la misa del día de los dominicos, el lecho del intacto ha producido el Rey de Reyes, cosa admirable. El ritual insiste resueltamente en ello y ha conservado para la liturgia de Navidad el hermoso himno de San Ambrosio, que se canta en los maitines y del que agrada, sin duda, el hermetismo raro, en clara transparencia bajo la corteza de un realismo lleno de vigor. Ven, Redentor de las naciones, muestra el parto de la Virgen, que todo el siglo admira. Semejante nacimiento corresponde a Dios, no de la semilla de un hombre, sino de un soplo misterioso. El Verbo de Dios se ha hecho carne, y fruto de las entrañas ha florecido. El vientre de la Virgen se hincha, las murallas del pudor persisten, los estandartes de las virtudes se agitan, y Dios reside en el templo. Imagen número 2. Discurso filosófico por Sabine Stuart de Chevalier. Estampa frontispicio. Basilio Valentín recibe la corona del adeptado de manos de la naturaleza, de la Virgen Todopoderosa, sin quien la Iglesia no sabría ser. El emblema de la insigne realeza hace morir al monje alquimista en el mundo ordinario del plano miserable de 3 dimensiones, allí donde le lloran ahora todos sus hermanos de religión. Desde el mismo punto de vista que hemos expresado más atrás, no dudamos de que el maestro hubiera clasificado en sus moradas filosofales uno de los capiteles magníficos procedentes de la Basílica Románica de Cluny, en Saona y Loira, cuya célebre abadía comprendía la biblioteca constituida por volúmenes manuscritos de lo más inestimable, en gran parte saqueada y devastada por los calvinistas en 1562. Fue totalmente destruida el año primero de la República por la soldadesca revolucionaria. En aquella escultura reconocemos al anunciador de la cuarta edad, pronto cumplida para el ciclo que se cierra. Es un joven vestido con una larga túnica y que lleva en la espalda un bastón provisto de una campana a cada extremo. Una tercera, sin badajo, está sujeta por una especie de correa en el antebrazo izquierdo del estudiante. Sin duda, con su diestra sostenía un martillo con el único fin de golpear la campana más terrible en el oficio que lo somete a muy rudas contorsiones. Pero se objetará que no hay allí nada sorprendente como no sea el tintinábulo, tan extendido en la Edad Media románica, y que vuelve a encontrarse representando de modo semejante en 2 capiteles no menos admirables. El uno, en Vézelay,
en la iglesia de la Magdalena y el otro en Autun, en la catedral de San Lázaro. En efecto, el personaje figurado en alto relieve en el interior de una mandorla cobra toda su significación hermética en el exergo latino grabado en el reborde plano del elipse, y que relaciona muy claramente la gesticulación del heraldo apocalíptico con el porvenir fatal de la pluralidad de los hombres. Suppledit quartus simulans in carmine planctus. Golpea reproduciendo el cuarto golpe en obediencia a la profecía. Así los benedictinos de Cluny anunciaban ya el fin de aquella edad de hierro. Ellos, a quienes tan solo separaban algunos siglos de las calamidades provocadas por la extinción brutal de la raza de bronce. La última es de hierro duro. De inmediato todo crimen se precipitó en la edad del peor metal. El deber, la verdad y la confianza huyeron, y en su lugar se establecieron las mentiras y las astucias, las trampas, la violencia y el criminal deseo de poseer. En tan nefastas condiciones, la justicia cesa de reinar en el seno de las sociedades humanas, que Publio Ovidio Nasón encarnó en la diosa, hija de Júpiter y de Temis, descendida del Olimpo sobre la tierra en el comienzo de la Edad de Oro. La piedra yace vencida y la Virgen Astrea, la mayor de los cielos, abandona los países inundados por la sangre de la matanza. Publio Virgilio Marón señaló también la partida de la diosa que hasta entonces se había refugiado entre los jóvenes de los campos. Entre ellos la justicia, retirándose de las comarcas, dio sus últimos pasos. De la justicia Jean Perreal, gracias al escultor Michael Colombe, nos dejó la estatua admirable y femenina para la tumba sin par que proyectó por encargo de la reina Ana, deseosa de dar a los restos de sus bienamados padres, el duque Francisco II de Bretaña y Margarita de Foix, una última morada suntuosa. Joven y pese a su gigantesca talla, muy agradable, nuestro Temis no presenta en principio nada más que los dos atributos clásicos que le son habituales, es decir, la espada y la balanza. Este instrumento, aquí de dimensiones reducidas, tiene sus dos platillos al mismo nivel, y nos recuerda lo que declara el adepto anónimo, tan brillantemente traducido por Bruno de Lansac. Y por la fuerza de la atracción pesamos nuestros elementos en una proporción tan justa que permanecen como balanzas, sin que una parte pueda sobrepasar a la otra. Pues cuando un elemento iguala a otro en virtud, de modo, por ejemplo, que el fijo no sea de ningún modo rebasado por el volátil, ni el volátil por el fijo, entonces de esta armonía nace un justo peso y una mezcla perfecta. Ponderabilidad singular, por la cual la balanza de Perreal se aplica contra el libro, abierto de par en par, examinado a menudo por nosotros, siguiendo el maestro en la presente obra. Se verá en ella el capítulo de las guardias de corps de Francisco II, duque de Bretaña, lo que disimula de enseñanza rara la alegoría en apariencia exotérica de las 4 virtudes cardinales que se yerguen en los ángulos del mausoleo Nantes. Como particularidad curiosa, la justicia se muestra tocada con la corona ducal, que no poseen sus 3 compañeras igualmente majestuosas, de manera que creemos con fundamento que se trata de facies de mármol, animado por Colombe y que de seguro representa a Ana de Bretaña, inteligente, instruida y hermosa. Basta para convencerse de ello con examinar los 2 pequeños esbozos de los rostros de la buena duquesa y de sus
y de su segundo marido, Luis XII, que conserva la biblioteca de la Facultad de Medicina de Montpellier y que fueron ejecutados a pluma por Perrial, llamado Jehan de París. No sería cosa de sorprenderse si este artista, célebre con fundamento, hubiera impreso semejante sentido alquímico a su maravillosa composición funeraria. El que era dibujante, pintor, miniaturista y por añadidura poeta, no dejó de firmar en acróstico su Complainte de Nature a Alquimiste errant. He aquí los 19 versos que en el manuscrito seguramente original de la Biblioteca de Saint-Geneviève de París forman a la vez el incipit y la introducción del excelente tratado de alta poesía, y de los que las mayúsculas iniciales constituyen, por otra parte, el nombre, apellido y lugar de origen del autor, Jehan Perriel de París. Sucedió que un día, disputando naturaleza con un soplador, alquimista de poca monta, le dijo resueltamente: «Criatura, ¿para qué dejas el fruto por la flor? ¿No sientes vergüenza de tu locura? Por Dios, no persistas en tu falsedad y mira bien tu error. La razón lo reclama y la verdad. Vuélvete sutil, comprende bien mi libro y confíate, pues lo contrario significa la pobreza. Déjalo todo y decídete por la filosofía. Por otra parte, te aseguro, y créeme, pues soy espíritu, que nadie hay que pueda atribuirse como no sea yo al haberlo escrito. Nada es ni fue que jamás lo viera. Lo he hecho para ti, que lo tomas. Si lo comprendes bien, aprendes». Jean Perrial no sigue a Nicolas Flamel y de este libro famoso de Abraham el judío, cuando nos confía en cuanto al mencionado librito de la Complainte de Nature, que lo descubrió en un agujero sobre el que estaba pintada una calavera, que il estoit fort vieille, y que lo escribió un espérit de terre et sous terre. Lo leyó, mais a gran peine a cause de la vielle lettre et ancienne mode descripre qui estoit en latín. Consecuentemente, a imitación de Flamel, que descifró el suyo al precio de largos esfuerzos. 5 siglos después, Fulcanelli elucidó en su segunda obra, dirigiéndose a los amantes de la ciencia, el extrañísimo libro dorado, muy viejo y muy amplio, al mismo tiempo que el inverosímil viaje que en él se relata en la peregrinación a Santiago de Compostela. Nos hallamos entonces muy lejos del extravagante empirismo que con toda evidencia preocupó a Jean Perrial, aunque quedara netamente distinguido de la alquimia tradicional. Ya reinaba la confusión en su época entre la obra de naturaleza, opus naturae, y el trabajo mecánico, opus mechanicae. El filósofo o alquimista y el soplador o espaguirista utilizan un fuego muy diferente, elemental y producido por los combustibles ordinarios, y aquel filosófico y nacido de la inagotable fuente celeste. Es ese fuego de la madre naturaleza el principal artesano de la gran obra. Es el que Cristo ha venido a poner en las cosas, que desea obstinadamente que arda en el atanor, allí donde puede ser tallada la piedra del ángulo, que el Todopoderoso conserva a disposición de los hombres de buena voluntad. La piedra sobre la que Jesús edificó la iglesia está incluida en la base de toda morada filosofal, mas por desgracia se convierte en ocasiones en causa de tropiezo y de escándalo. Y así por este tratado he querido indicar a abrir la piedra de los antiguos, que nos ha venido del cielo para la salvación y el consuelo de los hombres en este valle de lágrimas,
como el más alto tesoro terrestre concedido y para mí, cuán legítimo. He aquí lo que nos dice Basilio Valentín, hermano de la Orden de San Benito, en sus Duodecim Claves Philosophiae, y que la mujer alquimista Sabine Stuart de Chevalier parafraseó en sus Discours philosophiques sur les trois principes, tomando así el pretexto de manifestar su admiración hacia el ilustre cenobita mediante un bello y curioso grabado. En el mismo, a la derecha colocado sobre el horno, hay un matraz del que salen 3 cabezuelas y en cuyo interior aparecen desnudos el uno junto a la otra, el hombre y la mujer alquímicos, mientras que un niño pequeño se halla en el cuello del recipiente. El frasco filosofal habitado de forma semejante se veía ya entre las figuras en colores del don de Dios de Jorge Aurach, y a él podría añadirse también la acuarela que ejecutamos hace tiempo de la pequeña pintura del artista contemporáneo de Jacques Coeur. La separación alquímica puesta en alegoría por el adepto alsaciano es diametralmente contraria a la disociación de los elementos, y más aún a su desintegración, que aniquilaría toda esperanza de que en lo sucesivo se reuniera para una vida nueva y más gloriosa. Esta operación inicial de la gran obra, en perfecto acuerdo con el capítulo del Génesis, preludia la creación del filósofo a partir del caos mineral y microscópico, en cuyo seno se confunden los elementos. A ejemplo de Dios al comienzo del mundo, el alquimista procede a la separación del cielo y del agua, o más exactamente del fuego y del aire, con la tierra y el agua. Y Dios hizo el firmamento y separó las aguas que estaban bajo el firmamento de aquellas que estaban encima del firmamento, y así fue hecho. En la introducción de nuestra alquimia hemos indicado poéticamente qué clase de ondas son las aguas superiores, tan consideradas por los antiguos. En este sentido, Fulcanelli a menudo se ha detenido en esta fuente magnética. En la fuente de magnesia, en particular siguiendo a Filaleteo y viendo con claridad en el capítulo 4 de su entrada abierta al palacio cerrado del rey, el imán de los filósofos, que constituye para el alquimista la base simultánea espiritual y física de la realización en el laboratorio. Advierte además que nuestro imán posee un centro escondido que abunda en sal, la cual en la esfera de la luna es el monstruo que tiene poder de calcinar el oro. En este punto capital de la elaboración, nos parece oportuno ir un poco más lejos de lo que consintió el maestro, y por tanto atraer la atención de algunos sobre la ayuda que puedan esperar de las reservas cósmicas. Nada más que para la detección de los rayos ultravioleta. Qué aparatos, qué técnicas infinitamente complicadas fuera de los receptores quicios, bajo los auspicios de la electricidad. Así, entre los laboratorios de física, química, se ha podido reconocer que entre las fuentes siderales del rayo a la vez invisible y químico, se sitúa el firmamento nocturno que, en tiempo claro y sereno, irradia poderosamente en el seno del fluido violeta. Sin duda queda la posibilidad de imaginar hasta dónde llegan a cambiar la naturaleza y el comportamiento del rayo que forma franjas en el espectro en su extremidad oscura y fría, cuando habiendo partido del sol, llega a la tierra, tras haber sufrido los efectos de la luna. En efecto, es entonces cuando, a pesar de la habilidad que requieren las ligerezas de manos del alquimista, aparecen con esta grande y sorprendente simplicidad, propio siempre de los fenómenos de la naturaleza. Es cierto que los sabios de hoy se hallan en grave inferioridad respecto a la universal y natural magia,
Por otra parte, no es verdad que hayan realizado nunca la transmutación metálica, que entendemos debe ser en proporciones amplias y no imperceptiblemente infinitesimates. Para entonces, la atomística parece ilustrar muy bien la inmensa cadena de montañas, que luego de no menos ilimitados dolores, da a luz una chispa casi microscópica. Imagen número 3. El muy precioso don de Dios. Manuscrito del siglo XV. Segunda figura. Por la solución o la simple licuefacción, los elementos se unen en su naturaleza primordial. Si hubiera que investigar las razones de la audiencia, completamente favorable y sin cesar creciente, que la alquimia encuentra hoy, habría que tener en cuenta además del innegable efecto de irresistibles universales. La más importante sin duda que es el fracaso de una enseñanza desligada de preocupaciones espirituales y muy próxima a abandonar del todo las letras y las humanidades, a las que teme tanto como desprecia. Se ve proscrito todo esfuerzo que trate de convertir en noción intelectual la intuición fecunda y la emoción del absoluto, sin límites de espacio y de duración. También la menor veleidad de una resolución cualquiera se ve desmoralizada por adelantado. La más modesta tentativa de una aproximación inevitablemente indefinida que hiciera florecer el alma del hombre en el seno del alma universal es reprimida de inmediato. Ahí reside alquímicamente la indispensable toma de conciencia, en ese fenómeno de armonía que nace del contacto de dos ritmos extraños y gracias al cual el alma humana pone el suyo según el diapasón del universo y se libera de la estrecha esfera del individuo. Como lo proclama ya Fulcanelli pronto hará medio siglo, no se ata perpetuamente el espíritu con los vínculos de un positivismo ilusorio y estéril. Sépase bien, añadiremos nosotros que los juegos, los encantamientos y los sortilegios del decepcionante análisis han envejecido ya ahora. Las trascendentes certidumbres se infiltran de nuevo y se instalan con firmeza en las almas que nutren contra la ciencia el amargo reproche de que no haya conseguido satisfacer la creencia, así como justificar la fe. Savigny, enero de 1965.